Mateo capítulo 13, en el versículo número 33, seguimos adelante con el contexto con el cual iniciamos la predicación del día de hoy, de la mañana, y nos corresponde estudiar la parábola de la levadura, que ocupa únicamente un solo versículo, no es la única palabra, la única parábola corta, pero esta parábola que precede a la de la semilla de mostaza trae una exhortación, a diferencia de la parábola de la semilla de mostaza, es decir, la parábola de la levadura construye o nos direcciona a ejercer la influencia que nos da la esperanza de la parábola anterior, que hablamos, la semilla de mostaza, la cual creció y se convirtió en la más grande de todas las hortalizas y llegó a ser refugio de aves, y no solamente un refugio, sino que en ella se anidaron. En esta se construye de una forma más grande este propósito, pero desde la perspectiva interna del reino. Quiero aquí hacer unas aclaraciones para brindar el contexto de esta parábola. La primera aclaración, haciendo nuevamente, creo que como se ha vuelto habitual, el mencionar que una parábola, en el griego koiné, parabolé, que es una referencia, una comparación de algo que ellos entendían, de algo que era común para cada uno de las personas que le escuchaban a nuestro Señor Jesucristo de forma primaria. Estas parábolas tienen únicamente un sentido, están conectadas a una enseñanza base, a una directriz. La parábola los lleva a aprender algo. Es por eso que tenemos que aclarar y eliminar, en base al riesgo de poder querer alegorizar cada palabra y cada actante que hay en ella. En este caso, en la parábola de la levadura, nos encontramos de la comparación, en el reino de los cielos es semejante a la levadura que toma una mujer. Y podríamos hacer las implicaciones de qué papel toma esta mujer dentro del juego, dentro del movimiento del reino de los cielos, ya que anteriormente en la parábola del sembrador hemos visto que en la misma explicación de la parábola cada personaje o cada actante tiene un rol específico para dar a entender aquella enseñanza. Aquí está en el mismo contexto que está aplicando la parábola de la semilla de mostaza, pero está yendo al orden interno con el cual no se visualiza el reino de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Porque podemos correr el riesgo también en la explicación de la parábola acerca de la levadura, qué implica la levadura. Y si existe alguien con una deficiencia grande en la visualización exegética de la misma escritura, nosotros vamos a encontrar constantemente en toda la escritura, desde el Antiguo Testamento, que por lo regular hay palabras que son ocupadas para referirse a algo en específico, pero no se toma como el todo de la interpretación. Es decir, cuando estamos hablando de la levadura, nosotros vamos a encontrar en más de una ocasión a nuestro Señor Jesucristo hablar de la levadura de los fariseos. Y hay intérpretes que al encontrarse con esta parábola pueden sugerir o les invitan a visualizar esta levadura como algo no benéfico al reino de los cielos, lo cual se puede contraponer completamente a la directriz contextual que está dando nuestro Señor Jesucristo. Este argumento es muy fácil de desarmar si nosotros vemos que hay un contexto o un panorama exegético en todas las escrituras en distintas palabras. Y uno de los ejemplos más comunes lo podemos ver en el nombre de la serpiente, ya que desde Génesis, en el capítulo 3, desde el versículo 13, nosotros encontramos el uso de la serpiente
como un sinónimo del mal. Y vemos que en el desarrollo del Antiguo Testamento encontramos esa serpiente como un sinónimo del mal. Pero también nosotros encontramos a nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 10, versículo 16, dando la exhortación específica que nosotros seamos sagaces como ¿quién? Como las serpientes. Entonces no se puede tomar la serpiente en este caso como una tipología de un todo, como una especificación de un todo. También la levadura, de la misma forma, no se puede tomar en términos negativos siempre. Tenemos que atender al desarrollo del contexto de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nuestro Señor Jesucristo en Mateo, en el capítulo número 13, nosotros vemos que nuestro Señor ya explicó acerca de la parábola del sembrador. Y habla de la palabra del Señor, y habla del corazón de las personas, y habla que solamente un tipo de corazón será apto. Después te enseña que nosotros creceremos junto con la cizaña, y no la podemos arrancar hasta el fin del siglo. Posteriormente, nuestro Señor Jesucristo sigue más adelante con la parábola de la semilla de mostaza, la cual les pusimos en la mañana, y vimos que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo no era un ministerio prometedor. No era algo que las personas deseaban seguir. El joven rico se hizo a un lado, se le hizo muy difícil, y cientos de sus discípulos hicieron marcha atrás cuando nuestro Señor Jesucristo les exigía dejar todo para seguir. Y yo hice un énfasis en la mañana, haciéndoles ver en términos de exhortación cuán difícil es seguir al Maestro, verdaderamente seguir al Señor. Es muy complicado. Es por ello que necesita una obra sobrenatural en nuestros corazones, ser la influencia primaria para que cada uno de nosotros de una forma cegada le sigamos y nos entreguemos por completo en cada área de nuestra vida a Él. Y esta parábola tiene que ver con eso, tiene que ver con esa entrega, con esa influencia que hace nuestro glorioso Señor Jesucristo por medio de su Santo Espíritu, gracias al sacrificio en la cruz del Calvario, que ejerce en cada uno de nosotros, en cada área, de una forma creciente, a fin de que nosotros completemos y sigamos y prosigamos haciendo esa labor evangelística, creciendo en gracia, creciendo en conocimiento en cada área de nuestra vida, a fin de que esa semilla de mostaza tan pequeña que va creciendo y creciendo y creciendo llegue a ser aquel árbol tan frondoso donde las aves de cualquier especie llegan a hacer nido en ella. Y bueno, básicamente este es el entorno de esta parábola. Ahora bien, quiero hablar un poco acerca del contexto de lo que está haciendo referencia aquí nuestro Señor Jesucristo. Dejando en claro que dejamos a un lado la alegorización de esta parábola, dejando en claro que aquí estamos hablando básicamente de la penetrante influencia que cada uno de nosotros debe de tener en todas las áreas de nuestra vida, pero con el único fin, proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es el único fin del cristiano. El cristiano no debe de tener la mirada puesta en cuestiones terrenales, banales, pasajeras. Eso se lo dejamos para el corazón corrupto del mundo. Nosotros se nos ha abierto el glorioso reino del Evangelio y miramos más allá de lo que la gente común sin el Espíritu Santo pudiese estar observando y deleitándose. Ahora bien, hay cosas maravillosas de entender el contexto, de cómo las personas que escucharon esta parábola en términos primarios se pudieron regocijar y pudieron entender ampliamente lo que les decía. De hecho, si ustedes no me dejan mentir, con el paso del desarrollo de las parábolas, nos hemos dado cuenta que al conocer el contexto histórico, vemos con mayor amplitud lo que nuestro Señor Jesucristo les estaba dando. Y vemos que es
más sencillo, pero más profundo de lo que quizás nosotros esperábamos o cómo la conocíamos. Lo vimos en la parábola de las vírgenes, lo vimos en la parábola de la oveja perdida, lo vimos en la parábola del sembrador, lo vimos en la parábola del obrero de la viña, y lo vamos a estar viendo constantemente. Y en esta parábola no es la excepción. Es un solo versículo y pareciese algo muy sencillo de entender. Muy bien, es como una levadura, conozco la levadura y hace grande la masa o la porción de harina. Muy bien, entiendo esa porción, entiendo esa situación, pero quizás como ellos lo recibieron era más impactante gracias a que ellos conocían, sin estudios, su mismo contexto. El problema para deleitarnos de tal forma como ellos lo pudieron haber hecho es que no conocemos o no tenemos el mismo régimen que ellos tenían. Primeramente nosotros vemos aquí en la parábola de la levadura, donde está diciendo que el reino de los cielos es semejante a la levadura que toma una mujer y escondió ¿en qué? En 3 medidas de harina. Esa palabra pareciese algo sencilla o la pasamos desapercibida. Y ustedes saben que yo no doy un pie adelante a la alegorización, ni doy un pie adelante a la tipología, sin que sea respaldada en amplitud exegética con toda la Sagrada Escritura. Pero nosotros encontramos cosas bastante profundas en esta aseveración de esta parábola. Primero vamos al contexto histórico. Una medida es equivalente a un almud y medio, que da o connota 13 litros. Esto se tenía que aseverar ya que había diferentes medidas en aquel tiempo, como era el efa, que corresponde a 22 litros, y un bushel, que correspondía a 5 litros, o variaba dependiendo el grano que se pesaba, o la sustancia que se pesaba, o la masa con la cual se estaba trabajando. Y ustedes dirán, ¿qué importante es esto que usted nos está diciendo? ¿Qué valor puede tener para nuestro conocimiento de la parábola únicamente el saber las medidas o la equivalencia? No es así. Nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, si ustedes me acompañan al libro de Génesis, por favor. Y yo sé que ustedes se van a regocijar con este texto, ya que, como toda la Escritura inspirada, aquí nos muestra algo maravilloso, pero que va a ser repetitivo en estos usos que yo mencioné. Y nosotros no estamos dejando a un lado y no estamos perdiendo de vista las 3 medidas con las cuales se está hablando. Si hemos constatado que una medida era equivalente aproximadamente a 13 litros, estamos hablando que 3 medidas, estamos haciendo una referencia a 39 litros y no es algo pequeño esto. No cualquiera hacía una medida tan grande. No sé si me estoy dando a entender para empezar. Es decir, que nuestro Señor Jesucristo les dijera, una mujer escondió 3 medidas, no era algo muy común que se hiciese, pero sí existía referencia en el Antiguo Testamento. Aquí quiero hacer un énfasis y quiero que ustedes me regalen atención de esa atención bíblica curiosa. Recordemos que el pueblo judío conocía las Sagradas Escrituras, conocía el Antiguo Testamento. Ellos te podían recitar historia tras historia del Antiguo Testamento, como tú puedes estar recitando lo que pasó en tu pueblo la semana pasada, como tú puedes estar recitando las noticias de nuestro país de este último año, como muchos noticieros pueden estar dando la situación que está viviendo acerca de la contingencia en estos últimos tiempos. El pueblo judío recitaba y hablaba continuamente las historias en las cuales Dios obró en el pueblo mismo de Israel.
Y claro está que hablaba acerca de los patriarcas. Y claro está que ellos tenían ese lenguaje común, y lo vemos nosotros en el Nuevo Testamento, cuando le dicen, nosotros somos hijos de Abraham, nuestro padre Abraham, y nuestro Señor Jesucristo les dice que ellos son hijos del diablo. Había un lenguaje, había un conocimiento, había un entendimiento, porque había una relación, había un parentesco. Ellos conocían perfectamente. Si ellos conocían las historias y los personajes, ellos conocían a los patriarcas, así como estaba delegado en los santos escritos del Antiguo Testamento, ellos conocían los detalles específicos de cada situación. No, nuestro Señor Jesucristo les dice y les hace referencia cuando David tomó del pan. ¿No les dice, acaso vuestro padre David no tomó del pan? Ellos conocían esos detalles. Entonces aquí nuestro Señor Jesucristo, después de hacer un argumento tan sólido, contextual, que la tradición rabínica, la tradición judía conocía acerca de la semilla de mostaza y podrían ver lo que ocasionaba ese gran árbol, ahora ahí te va un golpe teológico. Quizás un golpe teológico que tú no lo puedas ver o no te puedas regocijar a primera instancia, porque alguien que ha nacido de nuevo llega a una iglesia, le dan un Nuevo Testamento o le dan una Biblia por completo y abre el texto y empieza a leer las parábolas de nuestro Señor Jesucristo y lee la parábola de la levadura, y puede quizás buscar en internet si una medida tenía un porcentaje específico y puede hacer una investigación de lo dicho. Pero quizás al no conocer el peso del Antiguo Testamento y quizás al no conocer todas aquellas hermosas referencias que ellos conocían, el auditorio al cual nuestro Señor Jesucristo se estaba refiriendo en términos primarios, bueno, nos podemos perder del peso objetivo que tuvo en primera instancia para ellos el golpe teológico tan fuerte después de haberles dado la referencia de la parábola de la semilla. Ahora verán, en el capítulo 18, la parábola de la levadura, en el capítulo 18 del versículo número 6, dice... Ustedes conocen este texto, es una referencia muy gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, de Abraham, y cómo Dios le muestra lo que iba a suceder con Sodoma y Gomorra, y nosotros entendemos esta conversación tan predicada y tan magistral. Si hubiese 50 justos, si hubiese 40, si hubiese 30, si hubiese 10. Bueno, yo les preguntaré en su intimidad con la palabra del Señor, si ustedes no creen que esta referencia del padre, del patriarca Abraham, no era muy conocida para ellos, ya que fue antes de destruir Sodoma y Gomorra. ¿No ven ustedes en el Nuevo Testamento cómo se habla de Sodoma y Gomorra? Si en Sodoma y Gomorra se hubiesen hecho los milagros que se hacían, ellos lo conocían. Ellos conocían a detalle lo que sucedía. Ustedes pueden ver en el versículo 6, entonces Abraham fue deprisa, es decir, cuando llega Dios, fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto, ¿qué? ¿Cuántas? 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del... Claro que está aquí que el contexto histórico, no me quiero alejar del contexto histórico, pero claro está que el contexto histórico tiene un peso tradicional para el pueblo judío, así como imagino que sus madres, imagino que sus abuelas, o imagino que en cada descendencia las madres han traspasado a sus hijas algunas recetas para hacer un tipo de pan, algunas recetas para hacer un tipo de alimento. Bueno, aquí vemos que 3 medidas
era algo que ya se usaba. Pero ellos sabían específicamente el lugar y el momento en el cual se usó. ¿Entienden esto? ¿Entienden cómo captura la atención de aquel pueblo primario? Como, caray, a la medida que le dijo a Abraham que utilizara a Sara cuando Dios lo visitó antes de destruir Sodoma y Gomorra. Si esto no les pone o no les eriza la piel, amados hermanos, hace falta oración y leer Biblia, porque esto es magistral. Están ellos ahí escuchando al maestro. Están estos hombres que están siguiendo a alguien con un ministerio quizás un poco relevante, pero no muy prometedor, con muchas exigencias. Están siguiendo a alguien que es odiado, están siguiendo a alguien que puede estar causando confusiones en aquel momento. Y de repente ese hijo de carpintero les dice, va a haber 4 tipos de corazones, hay 4 tipos de tierra, pero solamente un tipo de corazón va a aceptar el evangelio. Bueno, esto se está poniendo más difícil. Y después ese hombre les dice, y esos van a crecer junto con la cizaña, junto a los que no son creyentes, y no se puede arrancar la cizaña. Van a crecer y van a ser separados hasta el fin del siglo. Esto se va a poner más duro. Pero espérense. Ese ministerio pequeño, así como un granito de mostaza, va a crecer grande, 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 grande. Y las aves se van a refugiar ahí y van a hacer nido. Y por ahí yo creo que empezaron más de uno a decir, caray, esto me interesa, como que se está tornando un poco interesante. Pero ya que ha captado aquella atención de la audiencia primaria, viene aquel abrasador con directriz teológica que los jala al entendimiento y los vuelca a ver al padre Abraham diciéndole a Sara, mira, prepárate 3 medidas de flor de harina, porque lo acababa de visitar Dios mismo antes de destruir a Sodoma y Gomorra, y ellos sabían perfectamente que era una tipificación. Sodoma y Gomorra, aclaro, no la parábola de la levadura, Sodoma y Gomorra, una tipificación del juicio a las naciones. Caray, esto se ponía interesante entre su audiencia. Esto que les estaba mostrando nuestro Señor Jesucristo, esto que los estaba invitando a reconsiderar, esto que los hacía voltear a ver, esto que los podía vislumbrar en el entendimiento de lo que Él estaba dando, capta la atención de todos aquellos que estaban escuchando la parábola de la levadura. El argumento de la parábola de la levadura es este. Y voy a hacer la aclaración para seguir adelante. Una vez puesta la levadura, una vez implementada la levadura en aquellas medidas, la fermentación continúa hasta que haya afectado absolutamente toda la masa. ¿Cuál puede ser la aplicación si no existe ninguna alegorización al respecto en el contexto del reino de los cielos? Podríamos decir que cada parte de nuestras vidas contribuye al creciente evangelio gracias a lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en nosotros. Cada uno de nosotros, así como la levadura afectó esa medida grande, esa medida que no era común, cada uno de nosotros por medio del Espíritu Santo es afectado de tal forma que contribuye al avance del reino de los cielos. Pero esa afectación no es únicamente el domingo en la iglesia. Esa afectación no es únicamente cuando tú vienes y te sientas a escuchar la palabra del Señor, no.
Si ustedes han alguna vez puesto levadura, ustedes sabrán que afecta prácticamente a todo lo que ésta toque, en diferentes medidas, en diferentes proporciones, según en diferentes lugares, según el diferente tiempo y según la diferente aplicación. Y esto tiene un contexto aplicativo sin sacarnos del entendimiento de la parábola magistral. Es decir, el Evangelio, Dios mismo, por medio de la persona del Espíritu Santo en tu vida, te va a afectar en todas las áreas de tu vida, va a afectar a toda la iglesia, a todos los que tengan el Espíritu Santo, en diferentes medidas, bajo diferentes circunstancias. Recordemos la parábola del sembrador: unos dan fruto ¿a cuánto? A 30, otros a 60 y otros al 100 por uno. Pero serán afectados en todas las áreas de nuestra vida, a fin de que se proclame el Evangelio, a fin que se dé a conocer el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa afectación nada ni nadie la va a impedir. No se puede. Y el glorioso nombre de nuestro Señor será predicado. Pero tú serás afectado en cada área, en cada lugar donde tú te desempeñes. No es únicamente que te afecte el día domingo, el día del Señor. Quizás viniste, quizás llegas a tu casa y lees un texto de la Biblia y hablaste con tu hermano de la palabra del Señor. Pero llega el lunes, llega martes, y pareciese que no fuese cristiana aquella persona. No lee, no ora, no predica el Evangelio. La mayoría de las personas que le conocen ni siquiera saben que es cristiana, que es cristiano. El 90% de sus amistades son personas inconversas. Y cuando estoy llamando y cuando estoy haciendo referencia al siglo XXI a que son inconversas, no estoy diciendo que no vayan a una iglesia. Pueden ir a una iglesia, pero no quiere decir que sean creyentes. No afecta su vida a los demás a favor del Evangelio. No hace creciente el Evangelio. No es parte del crecimiento interno y externo de la gloria, de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo en su vida. El creyente no. Cuando estamos hablando del reino de los cielos, y yo se los enseñé, la mayoría piensa el reino de los cielos, el paraíso, cuando esté. No. El maestro dice: aquí el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y convertíos. Cristo es el reino de los cielos. Es por eso que decimos, si tú tienes al Señor, tienes la paz del Señor. Si tú tienes al Señor, tienes el gozo del Señor. No el gozo como el que te brinda el mundo. Si tú tienes al Señor, te deleitas en las cosas santas del Señor. Hay una inmensa discrepancia con respecto a los medios de gracia entre Joyce y Berkhoff. Y como hemos estudiado en otras ocasiones, los medios de gracia, como su nombre lo hemos tomado nuestros antiguos hermanos de la Reforma, hace referencia a un medio que Dios usa o te da para que tú dispongas de una fe creciente. ¿Cuáles son esos medios de gracia?
Según Berkov, bueno, los medios de gracia es la palabra del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto que es un medio de gracia la palabra del Señor en la cual tú te alimentas tu fe, alimentas tu espíritu, tu devoción. Claro, es un medio de gracia la Santa Cena, por supuesto que es un medio de gracia. Pero también recordemos que es un sacramento. Por supuesto que alimenta la fe y la devoción. La oración es un medio de gracia. Ahí entra la discrepancia. Porque a veces cuando está opacada aquella fe creciente, aquella persona no ora. El punto está en que el verdadero creyente está saturado, está infectado, está penetrado por esa levadura. No hay parte de su ser. Y estoy hablando en términos individuales y estoy hablando en toda la iglesia. Y no estoy haciendo salvedades, ni estoy únicamente enfocándome a la iglesia local. Estoy diciendo que el glorioso evangelio, por medio del Santo Espíritu, dentro de los medios de gracia, infecta tu vida personal a fin de que tú, lleno del evangelio, crezcas en gracia, en conocimiento, e infectes a los demás distribuyendo y proclamando el glorioso evangelio. Estoy hablando que cada persona, cada individuo que ha sido trastornado por el Espíritu Santo va a llevar esta vida sí o sí. El Espíritu Santo tiene que reinar la vida del creyente, no las cosas de este mundo. La palabra del Señor tiene que saturar y la mente del creyente debe estar saturada de ella. No los afanes de esta tierra. La mirada del creyente debe de ser puesta o debe de estar puesta en aquel tesoro que él encontró, en aquel precioso tesoro que nos narra también esa parábola de la cual hablaremos. La persona vende todo y va y compra ese terreno. Ha visto el evangelio, ha conocido el evangelio. Si no has conocido el evangelio, no has encontrado ese tesoro. No vendes las demás cosas y compras ese terreno, quizás sin valor. Un mugroso terreno por ahí que no sabemos cuánto valga, no tiene nada, es árido. Necesitas encontrar el tesoro y decir, ese terreno vale la pena. El creyente necesita estar infectado de los pies a la cabeza, manipulado por el Espíritu Santo, no manipulado por el mundo. La dirección de la parábola tiene la plena intención de que cada uno de nosotros entienda que cuando el Espíritu Santo ha trastornado nuestras vidas, lo ha hecho de principio a fin y de pies a cabeza. Filipenses capítulo 1, por favor. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dice:
Estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El trabajo no queda inconcluso. Como aquella levadura afectó esas 3 medidas de masa, esa porción tan grande, así seremos afectados con el Espíritu Santo. Y pese a cualquier circunstancia, cada uno de nosotros siempre se direccionará a las sendas justas del Señor expresadas en su Santo Escrito. El punto a tratar tendría que ser: ¿qué tan infectado estás tú? O más bien, o mejor dicho, ¿la levadura te infectó? ¿Penetró en ti? ¿El reino de los cielos está en ti? ¿Estás creciendo espiritualmente y estás afectando a los demás? Porque siempre el propósito será, nosotros entendemos que tenemos una esperanza eterna y descansamos en esa esperanza eterna. Pero el propósito siempre será deleitarnos en el Señor. Siempre será el propósito. ¿No lo dice nuestro Señor Jesucristo, hermanos? ¿No nos dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a tu Hijo, al que has enviado? Esta es la vida eterna. La vida eterna empieza desde el momento que las personas conocen al Señor, que verdaderamente son trastornadas por el Espíritu Santo. La vida eterna empieza ahí. Y si la vida eterna empieza ahí, y la vida eterna es conocer al Dios vivo y verdadero, y conocer al Dios vivo y verdadero implica que tú hayas sido sellado y transformado por el Espíritu Santo. Y si todo esto implica que tu vida se vuelque a deleitar las cosas santas, no tendríamos ninguno de nosotros a dónde voltear, sino únicamente a las gloriosas sendas de nuestro amado Salvador. No tenemos a dónde voltear. No existe, no lo dijo nuestro amado hermano y apóstol Pedro. ¿A dónde iré, Señor? ¿A dónde voy? ¿Para dónde volteo si solamente en ti, solamente tú tienes palabras de vida eterna? Todo entorno de la vida del creyente debe ser infectado con la levadura. Y así, en términos crecientes, afectará tanto su vida como la de los demás. Una vida cristiana, una verdadera vida cristiana, predica mejor el Evangelio. Una vida que se vive para la gloria de Dios. Una persona que no lo hace, una persona que no tiene ese deleite, no va a querer nunca predicar el Evangelio. Porque se necesita la fuerza vigorosa del Espíritu Santo, y alguien que no la posee no puede, porque no ha sido infectado. Creo que lo he mencionado en otras ocasiones, en algún tiempo. No sé si recuerdan, creo que yo, no sé si le recomendé o le presté a alguien el libro de MacDougall,
Más que un carpintero. ¿Se acuerdan de ese libro? Un libro muy sencillo, y él dice acerca, en términos apologéticos, él dice, ¿cómo es posible que sus seguidores, a pesar de la persecución, de las torturas, de lo que le hicieron, no negaron al Señor? Eso no fue una mentira. Eso no fue una secta común y corriente. Tuvieron que haber sido infectados internamente y trastornados de tal forma que no les importaba ser odiados por los demás con el único fin de proclamar el Evangelio. Hoy no. Hoy no le predico el Evangelio porque se va la clienta. No, ¿cómo le voy a hablar a mi maestro, a mis hermanos, a mis alumnos, a mis primos, a mis tíos del Señor? No fuiste infectado. Fuiste relacionado con alguna religión, pero no infectado con la levadura del Evangelio que trastorna tu vida. ¿Se necesita estar igual de locos que los apóstoles para seguir a un Señor con una promesa eterna, a pesar de que los demás te volteen la cara, te escupan en ella, te insulten, te traicionen? Se necesita estar trastornado por el Espíritu Santo. Si no, no puedes seguir adelante. Y en nada me compararía con uno de aquellos mártires, en nada me compararía con aquel Policarpo de Esmirna, que cuando le dicen te voy a echar al fuego, si no te retractas de tu fe, y Policarpo de Esmirna les dice, tú me echarás al fuego, que se apaga, pero si no te arrepientes, tú arderás eternamente. En nada me compararía con aquellos hombres, pero déjenme decirles que en el ministerio pastoral continuamente hemos experimentado en más de una ocasión la traición de personas que les abrimos la puerta y les enseñamos y les adoctrinamos. Y déjenme decirles que en mi humana naturaleza, yo en más de una ocasión ya me hubiese ido de aquí. Tiene que ser el Espíritu Santo gobernando la vida para que tú sigas adelante, infectando a los demás, infectándote a ti, proclamar el glorioso evangelio de la gracia. Solamente con una obra sobrenatural se puede. Si no, no. Necesitas ser realmente infectado para decirle a tu vecino, arrepiéntete y cree en el evangelio, si no perecerás eternamente. Se necesita ser verdaderamente infectado por el Espíritu Santo. Para cuanta gente conoces, decirle ansiosamente, he aquí conozco al Salvador, como la mujer samaritana. Y hay uno ahí. Vengan, vamos a verlo. Vamos, vamos. Ha dicho todo cuanto he hecho. Es del que hablaron los profetas. Vamos a verlo. Se necesita el Espíritu Santo para hacer eso. Si no lo tienes, como la Escritura lo dice y nuestro glorioso Señor lo afirma, que de la abundancia del corazón habla la boca. Tú me podrás hablar de fútbol,
Tú me vas a poder hablar de libros, de música, de negocios, de dinero, de lugares. Pero nunca me podrás hablar con pasión del Evangelio, porque se necesita el Espíritu Santo para ello. Se necesita el Espíritu Santo. Se necesita una obra sobrenatural en nuestras vidas. Necesitas haber sido infectado realmente con aquella levadura del glorioso reino de los cielos, de la persona de nuestro glorioso Salvador, para querer llenarte, saturarte de las cosas santas y proclamar esas benditas verdades y virtudes de aquel glorioso Salvador que redimió a una persona tan miserable e indigna como tú y como yo. Es por ello que encuentras religiones proclamando normas y agradando a personas. El Evangelio insulta. El Evangelio te dice, eres un miserable que no te podrás salvar por ti mismo. Estás condenado y vas camino al infierno, pero he aquí, yo conozco al Salvador. Yo lo conozco, Él hizo una obra en mi vida. Yo sé de quién te estoy hablando, de aquel que vive y reina. Ese infectó mi vida y la llenó de su santa presencia y te lo predico. Cree en Él y serás salvo. Se necesita ser infectado. Se necesita ser penetrado por el Espíritu de Dios, de los pies a la cabeza, saturado completamente, sin medida. No es como si el Espíritu tomara esta parte de tu vida, pero esta parte de tu vida no la gobernase Él. No, hermanos. Eso déjenselo a los neófitos, a los obtusos. No. Cuando el Espíritu Santo te gobierna de los pies a la cabeza y de principio a fin. Así como la levadura leudó toda la masa, no una pequeña porción, leudó toda, de principio a fin. El reino, el reinado, el glorioso reinado de Cristo en nuestras vidas hará creciente el mismo reino con la proclamación fiel del Evangelio, así como hará creciente nuestra vida espiritual, única y exclusivamente por pura gracia. Amén. Oramos.